Buenas noches. El día de hoy vamos a analizar el caso 1 de el trabajo entregable de tributaria, los movimientos financieros de personas naturales, que corresponde a Tatiana Martínez. Nos dice que esta persona es residente fiscal en Colombia, que tiene su NIT y presta servicios en el sector salud. En este caso, vamos a utilizar esta herramienta que nos va a ayudar a depurar la renta y asimismo poder determinar cuáles serían las deducciones que podemos hacer para este caso y adicional a ello poder determinar cuánto sería el valor a pagar en caso de que esta persona deba pagar su renta. Entonces, inicialmente revisamos que aquí están todos los datos básicos correspondientes. Vamos a tener una VT de 42.412 pesos, que vamos a tener un componente inflacionario de rendimientos FRS por 66.71 y que el salario mínimo de ese año era de 1.160.000 pesos y un subsidio de transporte de 140.607 pesos. Entonces, iniciamos por los datos iniciales de la declarante. Entonces, ponemos su apellido, Martínez, Tatiana, ponemos su NIT, que es el que nos figura. Adicional a ello, pues vamos a ingresar el número de meses donde estuvo devengando. Confirmamos que no es gran contribuyente, es una persona natural. Confirmamos por el ejercicio que tiene dependientes, tiene 2 dependientes en este caso, que serían sus 2 hijos menores de edad, Melanie y Juan Pablo, y que ambos estudian. Aquí están los 2 niños y lo ponemos con la opción de hijo del contribuyente que tenga hasta 18 años de edad. El ejercicio nos confirma que la factura electrónica de esta persona fue de 90 millones de pesos. Entonces, revisamos en este caso, efectivamente el ejercicio nos dice que esta persona tiene un valor en compra de factura electrónica por 90 millones de pesos. En este caso ya serían los datos correspondientes. Iniciaríamos entonces a hacer la cédula general. Entonces, esta persona nos dice que tiene pagos por salarios por 184.153.000 pesos, por lo cual lo vamos a ingresar acá en salarios o emolumentos eclesiásticos. En este caso, para la persona serán salarios. Ingresamos las cesantías e intereses de estas cesantías que se han pagado al empleado. En este caso, el valor pagado al empleado es de 1.413.000 pesos. Lo que se ha abonado al fondo de cesantías es de 11.771.000 pesos. Acá nos confirma que es el valor. Los pagos por prestaciones sociales. Entonces, revisamos los pagos por prestaciones sociales, que fueron por 20.926.000 pesos. Los subsidios y auxilios por bonos electrónicos. A esta persona le hicieron pagos por bonos electrónicos por un valor de 3.689.000 pesos. Y así determinamos que el total de ingreso bruto es de 221.952.000 pesos. Eso con respecto a las rentas de trabajo. También encontramos que esta persona tuvo un ingreso por 20 millones de honorarios. Pues hay otro tipo de ingresos, en este caso no es una renta de trabajo, es una renta de trabajo que no proviene de una relación laboral legal y reglamento, por lo cual se ubica en
en esta sección, dándonos un total de 20 millones. Ahora, rentas de capital. Nos informa que tiene unos intereses y rendimientos por 506.000 pesos, que son los que tenemos acá por rendimientos financieros del valor del extracto bancario. Y dice además que tiene un apartamento arrendado del que recibe 1.200.000 mensual. Si tomamos los 1.200.000 mensuales y los multiplicamos por los 12 meses que tiene el año, quiere decir que vengo 14.400.000 pesos. Si sumamos ambas rentas de capital, nos da un total de 14.906.000 pesos. Ahora, esta persona también tiene otros pagos que vendrían siendo otros ingresos de rentas no laborales que no pueden quedar por ahí. Lo vamos a poner como renta no laboral y sería de 1.100.000. Eso finalizaría como tal lo que correspondería a los ingresos. Y vamos a empezar por los ingresos no constitutivos de renta. Entonces, dice que tiene unos aportes obligatorios a salud. Esos aportes obligatorios a salud tienen un valor de 6.614.000 pesos. Tiene aportes obligatorios a pensión por 8.949.000 pesos, dándonos un total de 15.563.000 pesos. Pero adicional a eso, tenemos el componente inflacionario del que estábamos hablando en los datos iniciales. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a revisar que tiene un valor por 506.000 pesos, que viene siendo de los extractos bancarios. Como el componente inflacionario en este caso es del 66, revisemos nuevamente, del 66.71%, en este caso, pues, si le aplicamos lo que corresponde, este valor dejaría de ser 506.000 pesos y se convertiría en 337.553, que es el valor que nos va a quedar acá, en este caso como ingreso no constitutivo de renta. ¿Qué más tenemos por acá? Tendríamos la renta líquida, que corresponde a la renta sin contar las cesantías e intereses de cesantías. Tendríamos pues la renta líquida de las rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral, de las rentas de capital y finalmente de las rentas no laborales. En este caso, también nos informa que esta persona tiene otros aportes voluntarios a las pensiones, que en este caso, según el artículo 126 del Estatuto Tributario, nos informa que es una renta que está exenta. Quiere decir que esos 17 millones corresponden a renta exenta para este caso. Y el auxilio de cesantía y los intereses de cesantía, pues vienen siendo los que tenemos acá arriba, que fue lo que se le consignó tanto al empleado como al fondo de cesantías, y eso nos daría un valor de 13.184.000 pesos. Una vez completados estos datos, revisamos pues lo que corresponde a la renta exenta, que es pues el ingreso laboral sin las cesantías, menos los ingresos no constitutivos de renta, menos las deducciones. En este caso la persona cuenta con deducciones por los dos dependientes
y la renta exenta de los 17 millones por el aporte voluntario a las pensiones. Si nos preguntamos de dónde salen las deducciones que corresponden a los dos dependientes, pues es porque no se incluye el gravamen del 4 por mil ni los intereses del ICETEX. Y acá, pues según el artículo 387, se le puede descontar el 10% de la renta líquida total. En este caso, pues ya nos quedaremos con el total de las deducciones, que viene siendo, pues sometiéndose al límite de 16.576.208 por renta de trabajo, 1.006.000 pesos por renta de capital y 0 por rentas laborales. Este 1.106.000 pesos lo debemos tener en cuenta de los gravámenes de los movimientos financieros, que son de 260.000 pesos, que nos lo dice el ejercicio en esta parte de acá, pero como ya sabemos, solamente se puede tomar el 50%. Los intereses del ICETEX, esos sí se tomarían completos. Quiere decir que en este caso el valor de 876.000 pesos se registraría y eso pues quedaría dentro de las deducciones de las rentas de capital. Ahora, si hacemos la revisión del patrimonio, entonces debemos tener en cuenta que esta persona al 31 de diciembre tiene un saldo en bancos de 178 millones, la cual la vamos a registrar acá. También debemos tener en cuenta que tiene 2 apartamentos y un vehículo. Entonces, un vehículo Mazda por 90 millones, un apartamento en Villavicencio por 200 millones y un apartamento en Bogotá por 300 millones. Adicional a eso, pues para sacar los datos que corresponden, también debemos tener en cuenta las obligaciones con las que cuenta esta persona. Esta persona pues está pagando un crédito del ICETEX de 15 millones de pesos. La vamos a ingresar acá y aquí el impuesto de renta, que más adelante vamos a revisar. Haciendo la revisión ya de cara al formulario 210, encontramos entonces, como ya llenamos los datos básicos de la persona, vamos a poder ver pues el NIT, su nombre, vamos a encontrar cuál es el patrimonio bruto, que en este caso ya con el formulario normal vamos a encontrar que pues estará el saldo en bancos, el apartamento en Villavicencio, el apartamento en Bogotá, el automóvil Mazda. También encontramos aquí las deudas, que sería el préstamo del ICETEX, y pues el impuesto de renta, que es el resultado de la resta del impuesto neto de renta y las retenciones del año gravable a declarar, que es de 22.352.000 pesos. Una vez hayamos determinado tanto el patrimonio bruto como las deudas, podemos proceder a sacar el patrimonio líquido, que en este caso habrá quedado por un valor de 740.835.000 pesos. En la parte de acá vamos a encontrar como esta persona tiene unos movimientos financieros, unas compras por 90 millones de pesos, pues según el artículo 7 de la ley 2277 del 2022, se le saca el 1%, que en este caso es del valor de las adquisiciones por las compras de este tipo. Ahora, en el total, pues el ingreso bruto va a incluir el pago por salarios, las cesantías y los intereses, tanto del empleado como del fondo de cesantías, los pagos por prestaciones sociales, los pagos realizados por bonos electrónicos.
¿Cuáles serían los no constitutivos? Pues en este caso serían los aportes obligatorios por salud y los pagos obligatorios a fondo de pensiones. Esto pues acá ya nos da la renta líquida de la renta de trabajo. Aquí ubicaremos como ingreso bruto los honorarios. Aquí en este caso lo que ya habíamos llenado anteriormente, que vendrían siendo los rendimientos financieros y pues el pago por el arrendamiento mensual. Aquí pues lo que habíamos hecho de los rendimientos financieros pues con el componente inflacionario, los otros ingresos de la persona. Aquí los aportes voluntarios, las rentas exentas, aplicándole el mínimo. Aquí pues tener en cuenta pues las otras deducciones imputables que vendrían siendo por los dos dependientes y en este caso las deducciones de la declaración de renta que como sabemos según la ley 2277 del 2022 no pueden pasar de las 1.340 VTs y teniendo en cuenta que el valor por VT del 2023 fue de 42.412 pesos, quedaría en este caso un valor total de 56.832.080 pesos. Ese sería el límite. Ya en estas casillas empezamos a revisar pues lo que corresponde a las deducciones. Entonces encontraremos las retenciones del año gravable. En las retenciones del año gravable, pues vamos a tener en cuenta que están las retenciones en la fuente por ingresos laborales y la retención por los honorarios. Estos datos también encontrados en el ejercicio, donde nos informa que esta persona tuvo este tipo de retenciones. Entonces, cuando hablamos por salario fue de 20.352.000 y cuando hablamos de honorarios, esta persona también tuvo retenciones por 2 millones de pesos. Entonces, en este caso, pues aquí estaría el total de las retenciones aplicables. En este caso, encontramos que esta persona, después, digamos que con ayuda de nuestro archivo, que vendría siendo este de acá, me da un total a pagar de 12.165.000 pesos con los datos del ejercicio. Lo podemos comprobar porque se realizó tanto con este formato como con este otro formato y ambos nos dan exactamente el mismo valor a pagar. Es de tener en cuenta que se deben tener en cuenta todos los datos que revisamos. Encontramos que pues debemos diferenciar cuáles son los de renta líquida, los no gravables, absolutamente todos los datos para que nos dé con precisión lo que nuestro cliente o nuestro declarante debe aportar. Entonces se tomaron en cuenta todos los valores y pues se pudo realizar a través de este formato y adicional a eso se pudo comprobar con fórmulas en este formato, de modo que pudimos ver que si sabemos diferenciar los conceptos correspondientes, sabemos cuáles son los datos que van en la cédula general, sabemos cuáles son los datos que deben ir en cada una de las casillas. La herramienta es bastante útil y vamos a poder hacer de esta declaración lo más agradable para el cliente para que sepa cuánto tiene que pagar. Muy buenas noches y muchas gracias.